Hablemos hoy en La Libertad de Creer sobre la Conferencia del Episcopado Mexicano, la CEM. Descubramos cuál es su estructura, cómo está constituida, cuáles son los números, cuántos obispos hay en México, cuántos arzobispos, obispos eméritos, cardenales. ¿Qué cosa es la Conferencia del Episcopado Mexicano? Es el tema de hoy. Le saludo con afecto, agradezco que esté con nosotros. Sea usted bienvenido a La Libertad de Creer. Comencemos con esta nota introductoria que abre el tema. ¿Qué cosa es la CEM, la Conferencia del Episcopado Mexicano? Jesús fundó su iglesia dotándola de una estructura, eligiendo a los 12 apóstoles con Pedro como su cabeza. Los obispos, sucesores de los apóstoles, constituyen un colegio, cuya cabeza es el Papa, sucesor de San Pedro. Este colegio ejerce sus funciones de muchas maneras. Una de ellas es a través de las conferencias episcopales que existen en las diferentes naciones. La Conferencia Episcopal, institución de carácter permanente, es la asamblea de los obispos de una nación o territorio determinado que ejercen unidos algunas funciones pastorales respecto de los fieles de su territorio para promover el mayor bien que la Iglesia proporciona a toda la gente. Su principal órgano ejecutivo es el Consejo de Presidencia. La Conferencia del Episcopado Mexicano es el organismo colegial de los obispos mexicanos que, sin disminuir la responsabilidad de cada obispo en el ámbito de su propia diócesis, favorece la promoción y la tutela de la fe y las costumbres, la traducción de los libros litúrgicos, la promoción y la formación de las vocaciones sacerdotales, la elaboración de materiales para la catequesis, la promoción y la tutela de las universidades católicas y de otras instituciones educativas, el compromiso ecuménico, las relaciones con las autoridades civiles, la defensa de la vida humana, de la paz, de los derechos humanos, la promoción de la justicia social y el uso de los medios de comunicación social para la evangelización. La Conferencia de los Obispos de México está conformada por 4 cardenales, 25 arzobispos, 65 obispos, 33 obispos auxiliares, 26 obispos eméritos, 3 prelaturas territoriales, 1 prelatura personal y 12 eparquías. Esto es la Iglesia Católica en México. Podemos decir que esta es la autoridad, la jerarquía eclesiástica de nuestro país. Cada 6 meses, 2 veces por año, se reúnen todos los obispos de este organismo colegiado, la Conferencia del Episcopado Mexicano, en su asamblea plenaria. La más reciente se celebró apenas hace una semana. Busqué al presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el cardenal Francisco Robles Ortega, y le pregunté sobre el contenido, de qué se trató, cuáles temas trataron ellos durante esta última asamblea, y él me dijo esto. Estamos iniciando un nuevo trienio de la actividad de la CEM, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y esta primera asamblea del trienio está establecido que sea para fijar el objetivo del trienio, para dar a conocer por parte de las comisiones los distintos programas y que toda la asamblea los conozca y los apruebe, y también tiene como fin marcar los temas que serán, vamos a decir, la secuencia del trienio. Prácticamente son 4 temas porque son los temas intermedios, la última asamblea es de evaluación, entonces se eligen esos temas y se aprueban. Prácticamente ese fue el trabajo de la asamblea porque así está establecido. ¿Y podemos conocer cuáles son esos 4 temas? Sí, cómo no. La nueva evangelización, la evangelización de la cultura, los medios de comunicación y la juventud. Son los 4 temas aprobados, pero no necesariamente van a ser abordados en ese orden. Toca al Consejo Permanente en próxima reunión buscar la prioridad, por así decir, de una manera, por una parte, y la secuencia que pudiera tener la temática. Uno de estos 4 temas, me dijo el cardenal Francisco Robles Ortega, quien también es arzobispo de Guadalajara, como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, me dijo que es la nueva evangelización y le pregunté
¿Qué es lo que requiere hoy la Iglesia de México para anunciar en esta nueva evangelización el Evangelio en este tiempo tan difícil en el que estamos viviendo de secularismo y de relativismo? Él me respondió esto. Yo creo que en primer lugar se requiere que nosotros nos fortalezcamos más interiormente, hablo de las personas, interiormente también hablo de la comunidad eclesial, por eso está el año de la fe. Necesitamos fortalecernos al interior, necesitamos crecer en la convicción de nuestra fe para poder entonces salir a todas esas realidades que de alguna manera nos retan. El ambiente secularista, que marca muchas maneras de percibir, de enfrentar o de rechazar la propuesta de la Iglesia. Entonces, fortalecidos nosotros, podemos salir con mayor facilidad a esos ambientes, buscando en primer lugar tender puentes. Yo creo que muchos de esos ambientes que nosotros percibimos ya no son de plano ajenos, o porque nosotros nos tardamos en tomarlos en cuenta, o porque ellos prácticamente decidieron separarse y alejarse de la Iglesia. Un poquito lo que el Papa Francisco está insistiendo al inicio de su pontificado, salir a las periferias, dice él, no necesariamente geográficas o no solo geográficas, sino salir a las periferias existenciales, como son las periferias del estado de pecado, del mal, de la injusticia, de la pobreza, de la ignorancia religiosa, todas esas periferias que de alguna manera han roto la comunicación con la propuesta de la Iglesia. ¿Cuáles son estos sectores? Yo creo que muchísimos jóvenes ya han perdido la percepción de qué es la Iglesia. La periferia de gente que ya no quiere saber de Iglesia, porque está resentida, porque está prejuiciada. Pensemos, por ejemplo, en todos esos grupos minoritarios de gente, por ejemplo, los homosexuales, por ejemplo, los que se dedican a la violencia o al narco o a los grupos de violencia organizada. O sea, de alguna manera ellos han roto, no quieren esa relación. Y tenemos, por ejemplo, la pobreza. Yo creo que sigue siendo en nuestra patria una realidad lacerante y que nosotros como Iglesia tenemos que no solo ser conscientes, sino que buscar la mejor manera de atenderlos, de incluirlos y de sacarlos de su postración. Está usted conociendo la visión de los obispos de México. Está usted escuchando algunas de las conclusiones a las que llegaron después de una semana de trabajos en la Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Ya que me hablaba el cardenal Francisco Robles Ortega sobre el secularismo, es decir, una sociedad que ha hecho a un lado a Dios, le pregunté si acaso este secularismo es exclusivo de la Iglesia Católica o si es un fenómeno que se está dando también en las otras iglesias cristianas y también en las otras religiones. La opinión de él es la siguiente. Bueno, el secularismo creo que corresponde a la humanidad, es decir, el hombre considera haber llegado a una edad en la que ya no considera necesario el trascendente, en este caso a Dios. El hombre se siente ya suficiente, autónomo, como para decidir su vida, su futuro, sus cosas. Entonces, este es un fenómeno, vamos a decir, que permea la mentalidad casi de todas las sociedades. Pero repercute no solo para una religión, sea la cristiana católica, repercute para todas las propuestas religiosas. El hombre secular no quiere saber del trascendente, se considera maduro, se considera independiente, entonces afecta a todas las creencias y a todas las propuestas religiosas. También le pregunté al cardenal Robles Ortega sobre el ya tan trillado tema de la presencia de la Iglesia en los medios masivos de comunicación, concretamente la imposibilidad que existe de que la Iglesia tenga en propiedad medios de comunicación, un tema que lleva ya muchos años. Sin embargo, esta situación ha cambiado radicalmente de 2 o 3 años para acá, porque actualmente
se puede tener un canal en YouTube, se puede tener un canal en sistemas de cable, se puede tener un canal que transmita por sistemas satelitales y ya no se necesita, digamos, para poder lanzar programas de este tipo a todo el mundo, de una autorización concreta. ¿Cuál es la situación en torno a este tema en México? Y si acaso la Iglesia sigue con la idea de anunciar el Evangelio en los medios de comunicación. El cardenal Robles me dijo esto. Si algo define al cristianismo es la comunicación. Dios decidió comunicarse con nosotros los hombres y nos hizo capaces de percibirlo y de entrar en comunicación con Él. Dios nos hizo para la comunicación con unos con otros. Somos hechos para la comunicación. Entonces, partiendo de esa base antropológica y también teológica, tenemos medios que pudieran facilitar, profundizar, acrecentar, facilitar más esa comunicación. Y en este caso nos pudieran ayudar a que el mensaje, la propuesta que es el Evangelio, pues incida en la vida de las personas, se vea como una luz, como una propuesta de luz, no de condena y de rechazo, como un aporte a su paz, a su felicidad, como un medio para mejorar las relaciones a partir de la familia, de los grupos sociales y de toda la sociedad. Partiendo de ahí, como los medios que existen, el avance tan significativo en la tecnología para facilitar esta comunicación, como nosotros conocerlos, saber emplearlos para ese fin. Ese es el enfoque, por así decir, que nos preocupa de usar los medios de comunicación. Y en medio de esto hay que hacerse una pregunta, claro. ¿Es lícito que la Iglesia tenga medios de comunicación, sí o no? En países de dictaduras se ha visto que no, pero en países democráticos, ¿por qué no? Es la pregunta que prevalece, ¿eh? Y los obispos de México, por supuesto, no quitan el dedo del renglón. Usted lo ha escuchado. Una característica de la Iglesia es que debe anunciar el Evangelio. Voy a hacer una pausa. Regreso para continuar con más de esta entrevista al presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el cardenal Francisco Robles Ortega, y platicaré también con el secretario general de este mismo organismo de la Iglesia, Monseñor Eugenio Lira Rugarcía. Con él platiqué sobre los números, sobre las realidades en este organismo. Una pausa, regreso con esto, regreso con mucho más, ya verá usted. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Teología, filosofía, derecho canónico, derecho civil y ciencias religiosas. Diplomados en espiritualidad y mística, teología, filosofía, latín, hebreo, griego antiguo y Nuevo Testamento, liturgia y religiones del mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600.